Bueno, ¿ah? Listo. Ahí está. ¿Me escuchan todos, no? ¿Sí? Bien. Sí. Teníamos programado hoy, porque hace 15 días que no nos vemos, así que vamos a recordar un poco, trabajar el último tema que nos queda pendiente, que es el relacionado con... la grabación está en pausa. ¿Me escuchan? Hay alguien que me dice que las grabaciones están en pausa. ¿Me escuchan todos o no? Sí, Sí, se escucha profe. ¿Se perfecto. escucha bien? Bueno, Sí. bien. Hola, profe. Bueno, ahora sí. Para recordar un poco, como les decía, que no nos vemos hace 15 días, hoy lo que tenemos programado para trabajar, que es la última clase que van a tener conmigo en esta primera etapa, son los 3 casos contenciosos que se establecen en el programa relacionados con los derechos de los niños, cuyo tratamiento fue por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde la Argentina fue condenada en estos 3 casos, ¿sí? El caso que se conoce como Mendoza, si bien son 5 los demandantes, el caso que se conoce como Furlan y el caso que se conoce como Formerón. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, lo que vamos a abordar hoy básicamente son algunas cuestiones de los hechos de estos 3 casos y fundamentalmente los temas que a mí me parece que son más destacados, o que por ahí pueden a ustedes generarle un tipo de conflicto cuando los vayan a leer, de interpretación respecto de los derechos que están comprometidos, ¿sí? Y por qué la Corte Interamericana termina condenando a la República Argentina. Lo que vamos a intentar trabajar son básicamente, respecto de estos 3 casos, los derechos, como les dije, que están vulnerados, ¿sí? Yo creo que con ustedes ya habíamos visto un poco cómo deberían o cómo les recomendaría yo abordar la lectura de los fallos de la Corte Interamericana, ¿sí? Bien. Lo que quiero también que ustedes vean o destaquen, que es un punto común en los 3 fallos, es cómo van a ver que siempre hay una condena relacionada con las violaciones del artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto por qué es? Porque el artículo 1.1 precisamente lo que les establece es que el Estado que firma el Pacto de San José de Costa Rica, se compromete a realizar todas las diligencias a los efectos que en el derecho interno tengan virtualidad, comiencen a regir, puedan implementarse todos los derechos que se establecen como garantizados en la Convención de Derechos Humanos. Consecuentemente, el Estado no puede excepcionarse diciendo que tiene legislación interna que prohíbe la aplicación o la implementación concreta de los derechos que se reconocen en el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso, ustedes van a encontrar que prácticamente en todos los fallos y fundamentalmente en estos 3 que hoy nos toca tratar, van a ver que también la condena es siempre respecto del artículo 1.1, porque la República Argentina no realizó las diligencias pertinentes a los efectos que se puede implementar en forma adecuada la garantía de los derechos que se reconocen en la Convención, ¿sí? Otro punto en común que ustedes van a ver y que yo creo que la clase pasada lo estuvimos desarrollando es que en forma expresa en los 3 fallos ustedes van a encontrar el concepto de corpus juris internacional en materia de infancia. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de hacer alusión a los artículos de la Convención Interamericana, también expresamente hace mención a los distintos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño que se encuentran vulnerados en sus derechos, precisamente que llevan a la condena de la República Argentina. Van a ver también que, por ejemplo, en el fallo Mendoza, puntualmente, van a encontrar que la Corte Interamericana también trae o echa mano de la Convención Internacional para sancionar todos los tipos y erradicar todos los tipos de tortura,
¿sí? Entonces ustedes ahí también encuentran cómo la Corte Interamericana articula con un tratado que está dictado en otra esfera, como es la esfera de la ONU, ¿sí? Igual que está dictada la Convención sobre los Derechos del Niño. Consecuentemente, es importante que ustedes tengan esta visión cuando están abordando el estudio de cada uno de los fallos, en el entendimiento que no solamente van a encontrar ahí artículos o violaciones que hagan alusión a articulado de la Convención Interamericana o del Pacto de San José de Costa Rica, sino que van a encontrar también cómo la Corte va echando mano de distintos instrumentos internacionales, incluso dictados fuera de la órbita interamericana, ¿sí? Concretamente en estos casos, fundamentalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también lo van a ver respecto de la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de tortura, ¿sí? Bueno, hecha esta introducción, que me parece que es necesaria, los efectos que ustedes, los que todavía no empezaron la lectura, la pueden abordar de una forma un poco más fácil, vamos a comenzar a desarrollar el fallo Mendoza, ¿sí? El fallo Mendoza y otros se relaciona precisamente con estos derechos que están marcados en la Convención sobre los Derechos del Niño relacionados con los niños que son infractores a la ley penal, ¿sí? Estos niños que cometen delitos. Ya lo habíamos hablado, que de acuerdo a la ley 22.288, que es la ley que todavía rige en la República Argentina, que es un decreto ley o una ley dictada en el contexto de la dictadura militar, que todavía tiene virtualidad y todavía tiene vigencia, contraviniendo todas las recomendaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño en cada una de las presentaciones que la Argentina realiza, y contraviniendo incluso lo que establece expresamente el fallo Mendoza cuando condena a la República Argentina, todavía sigue vigente. Y esta ley establece que en la República Argentina los niños que van a ser penados o perseguidos penalmente por la comisión de un delito son los que componen la franja etaria de los 16 a los 18 años de edad. Consecuentemente, los niños que están por debajo de los 16 años de edad no deberían ser perseguidos penalmente. Esto para ubicarnos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de estos 5 chicos que ingresaron en el caso que se conoce como caso Mendoza. Estos 5 chicos precisamente fueron condenados en la República Argentina a penas perpetuas, ¿sí? Las penas que ingresaban en el artículo 80 del Código Penal, que todavía rige en la República Argentina y que establece también penas perpetuas. En ese momento, cuando estos chicos fueron condenados, la única diferencia que se establece respecto a ahora, y por eso ustedes van a ver que se hace alusión por ahí a este margen de 20 o 25 años, era que esa era la pena más alta dentro del Código Penal. Y ustedes saben, el que no está cursando Penal 1, se los refresco, que la pena perpetua en la República Argentina, por más de que se establezca que es perpetua, valga la redundancia, tiene un tiempo limitado que implica el máximo de la pena prevista dentro del Código Penal, ¿sí?, de cumplimiento de pena. A partir de ahí se puede comenzar a pedir una libertad condicional, ¿sí?, salvo que le hayan puesto una accesoria por tiempo indeterminado que implica 5 años más. Y recién a partir de ahí se puede comenzar a pedir una libertad condicional. Consecuentemente no es que sea una pena sine die, sino que es una pena que tiene un término, a partir del cual se puede comenzar a pedir una libertad condicional. ¿Y esto por qué es importante? Porque ustedes recuerden que si bien en los casos de los niños la pena mayor era de 20 años, ¿sí?, y a partir de ahí ellos podían comenzar a pedir las distintas libertades, el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño lo que establece en términos generales es que las penas a niños solamente se pueden aplicar cuando son privativas de libertad por el menor tiempo posible, en los delitos que sean extremadamente graves, ¿sí?, siempre deben de ser revisadas a los efectos de ir determinando la necesidad de esa pena, porque a lo que se propende es a la reintegración social del niño, o sea, que el niño pueda nuevamente incorporarse en la sociedad a los efectos de poder llevar la vida que llevaba y de cara a ser un adulto responsable, inserto dentro de la sociedad. Y además lo que se establecía, lo que se establece en el artículo 40, es que las penas
nunca van a ser perpetuas, tienen que tener posibilidad de excarcelación, y ese es el término específicamente que se establece en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, la República Argentina, una de las cosas que había planteado, es que si bien en la República Argentina se denominan penas perpetuas, no son estrictamente perpetuas porque tienen esta posibilidad de excarcelación. Ustedes van a ver ahí que cuando la Corte Interamericana trata los casos, respecto de estos 5 chicos que habían sido condenados a pena perpetua, desestima de plano esta defensa que establece la República Argentina, en el entendimiento que esa duración de pena, incluso a la luz del Código Penal viejo, que la pena era menor a la que se establece ahora, eran penas que violaban la humanidad de los niños, ¿sí? Eran penas que atentaban, y por eso echa mano de la convención que elimina todas las formas de tortura, eran penas torturantes, crueles, inhumanas y degradantes, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué? Uno de los parámetros que establece es que estas penas perpetuas, que si bien no lo son sine die, tienen un término, implican que los niños estén condenados a vivir de una forma distinta a lo que sería su vida en comunidad, precisamente eso es lo que implica la privación de libertad, por un tiempo incluso mayor al que ellos tenían de vida al momento de la comisión del delito. Ustedes recuerden que estos son niños que han cometido delitos entre los 16 y los 18 años de edad. Si están condenados a una pena donde recién a partir de los 20, 25 años, ellos pueden comenzar a pedir alguna suerte de libertad, o a partir de ahí pueden comenzar a tener una vida, digamos, en el medio libre, por más de que no sea una vida normal, efectivamente es una pena a las que han sido condenados, que en el contexto de la niñez es una pena cruel, inhumana y degradante, ¿sí? Porque el parámetro que se toma es que vos no podrías condenar a alguien siendo menor de edad a que viva una vida distinta de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño para todos los niños, por más tiempo del que vos tenías al momento de la comisión del delito. Esa es una de las pautas que la Corte Interamericana toma para entender que esto es una pena cruel, inhumana y degradante. Bueno, ustedes van a ver, al que no leyó el fallo y al que lo leyó para refrescarlo, que ahí la Corte Interamericana va mencionando cada uno de los sucesos por los que fueron atravesando los distintos chicos, incluso uno, Videla, perdió la vida, y que llevaron a que este efectivo cumplimiento de esta sanción, que ya de por sí en este contexto era cruel, inhumana y degradante, porque era por más tiempo del que ellos cometieron el delito, al momento de comisión del delito, en ese contexto incluso, efectivamente, era una sanción que no cumplía ninguno de los lineamientos que se establecen en la Convención sobre los Derechos del Niño respecto a cuándo los niños pueden eventualmente ser privados de libertad. ¿La Corte qué quiere decir con esto? Dice, bueno, supongamos que pueden privar de libertad a estos chicos. ¿Cómo estos chicos estaban cumpliendo esa privación de libertad? ¿Sí? Bueno, resulta que en cada uno de estos casos no solamente no se implementaron ningún tipo de medidas de reintegración social, que a eso se tiene que propender, ¿sí? Sino que además recibían torturas concretas, ¿sí? Uno de los chicos terminó perdiendo la vista precisamente porque no recibió la asistencia médica oportuna y adecuada cuando tenía determinadas dolencias médicas certificadas, ¿sí? Se han demorado mucho determinados tratamientos, otros recibieron concretas golpizas, torturas que están detalladas en los fallos, y uno además perdió la vida en una suerte de forma un tanto dudosa, que incluso hace que la Corte Interamericana inste a la República Argentina a que se establezcan mecanismos a los efectos de determinar cuál fue la forma, o sea, el contexto que llevó a la muerte de este chico. Todas estas cuestiones que va marcando la Corte, en definitiva, lo que hacen es
poner un foco de atención en las formas que la República Argentina, si acá me dice Mariano que se ahorcó en el penal, sí, pero en realidad era un ahorcamiento con un cinturón, en un contexto donde no se investigó penalmente si había, cuál fue el contexto de la muerte y si había algún tipo de responsables, donde se dijo que como no había elementos suficientes, esto dentro de la órbita interna de la República Argentina, que como no había elementos suficientes tenía que hacerse una investigación de corte administrativo, o sea, dentro de la unidad penal, y nunca, sí, bueno, Mariano, nunca se logró determinar en forma adecuada si había algún tipo de responsables y cómo eran las responsabilidades, que en definitiva son del Estado, pero si había responsables concretos de la muerte de este chico. Y además de eso, a los familiares de la víctima se le prohibieron o se le limitaron las formas de acceso a la jurisdicción, ¿sí? Todo este contexto, que está detallado muy precisamente en el fallo, llevó también a la Argentina a la condena por violación del artículo 8, que es de las garantías judiciales, en conjunción con el artículo 25 de la Convención, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Respecto de los familiares y respecto de los niños, ¿sí? Porque además, esto es una cuestión un poco técnica, pero además no tuvieron los chicos en las revisiones que fueron pidiendo respecto a esta condena perpetua, que cada uno de ellos tenía sobre sí, la atención suficiente de la jurisdicción cuando los defensores planteaban los distintos recursos, ¿sí? Estas dos cuestiones llevaron a que la Argentina también en la parte dispositiva, ustedes lo van a encontrar, sea condenada por la violación de las garantías constitucionales establecidas, como les dije, en el artículo 8.1 y en el artículo 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero volviendo a la cuestión que por ahí es la que más me interesa, yo quiero que ustedes hagan foco de atención cuando la Corte Interamericana comienza a tratar estas penas que las determina crueles, inhumanas y degradantes, y que las enmarca en la violación del artículo 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 5 de la Convención Interamericana, ustedes lo van a encontrar, que precisamente se titula Derecho a la Integridad Personal, ¿sí? Por eso quiero que ustedes hagan un foco de atención ahí, porque además de todas las cuestiones que se tratan, esta es una de las cuestiones medulares de donde se desentraña por qué la Corte Interamericana considera que las penas aplicadas a niños son crueles, inhumanas y degradantes cuando son penas perpetuas o penas prolongadas, sin posibilidad de revisión, sin una constatación adecuada de un juez de que el niño se está reintegrando socialmente, sin que el Estado propenda a realizar medidas para un niño que está condenado en este contexto, a que pueda ser reintegrado socialmente, medidas concretas y efectivas, ¿sí? Y además, ustedes van a ver que esta condena que la Argentina tiene por violación del artículo 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va de la mano con esta cuestión de cómo los niños dentro de los penales, cuando son cometidos cuando están ahí por delitos cometidos siendo menores de edad, no reciben un trato similar al adulto, ¿sí? Incluso ustedes van a ver que la Corte Interamericana destaca que en este proceso regido por la Ley 22.278, la única pena que el juez puede aplicar es la pena que se establece en el Código Penal de Adultos, y no una pena especial o específica como enmarca o como se obliga a la Argentina cuando firma la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 40. Ustedes recuerden que nosotros en el artículo 40, cuando lo vimos la clase anterior, yo les había marcado especialmente esta cuestión de una respuesta punitiva distinta cuando son los niños los que cometen delitos, ¿sí? Por esta cuestión de que, entre otros temas, se establece una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado para la garantía de todos los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, esta cuestión de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enmarque a la condena
perpetua, la condena privativa de libertad prolongada, aplicada a un niño, como una violación al artículo 5 de la Convención, es una de las partes más trascendentes del fallo, ¿sí? Consecuentemente yo quiero que ustedes, esta parte del fallo, cuando, de hecho es de fácil lectura, pero esta parte del fallo, cuando la Corte Interamericana comienza a tratar la violación del artículo 5 de la Convención, la lean directamente del fallo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Ustedes van a ver que el otro día alguien me había preguntado cómo eran las condenas o cómo eran las reparaciones. Ustedes van a ver que acá, en el fallo, la Corte establece distintas condenas. Una de ellas son relacionadas concretamente a los chicos, ¿no? A que se revisen las situaciones, a que se reparen determinadas cuestiones de asistencia médica, a que se les brinde posibilidades de inserción o reinserción social para que se reintegren socialmente, a que se repare de alguna forma económicamente a las familias del chico víctima de muerte, que se establezcan mecanismos que garanticen el acceso a la jurisdicción por parte de los familiares del chico, del chico fallecido, el chico que fue muerto, y que además se determinen las circunstancias que se produjo el deceso. Pero ustedes van a ver ahí, y esto es importante, porque el fallo es del 2013, o sea, 2013 a 2020 llevamos 7 años, más allá de la pandemia, pero ahí la República Argentina es instada, es condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que adecue la legislación interna a los postulados que se establecen en el fallo. Con lo cual, lo que se está ordenando a la Argentina es que modifique su legislación interna, y por eso es condenada en función también del artículo 1.1, ¿sí?, de la Convención, porque la Argentina no tiene, incluso ahora, 7 años después del fallo sobre el fondo de la cuestión, no tiene adecuada la legislación interna en materia de responsabilidad penal juvenil a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los postulados que dentro de este corpus juris internacional en materia de infancia se entienden, emergen del artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica. Esto es de suma trascendencia, ¿sí?, porque sienta un precedente relacionado a cómo deben ser las condenas en la República Argentina respecto de niños. Y además, y ustedes imagínense, en estos últimos 7 años, desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el fallo Mendoza hasta ahora, efectivamente han habido múltiples condenas a niños. Y condenas a privaciones de libertad, enmarcadas dentro del Código Penal de Adultos, que es lo que la Corte Interamericana establece como una violación a las mandas de estas medidas de protección integral que se establecen en el artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica, y en concordancia con el artículo 19, lo que trae de la mano el concepto de corpus juris internacional en materia de infancia, y por tanto lo que se establece en el artículo 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? No los quiero marear, no sé si me están siguiendo un poco el hilo de lo que sí, profe, estoy... se entiende. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, ¿qué es lo importante de este fallo? ¿Sí? Más allá de la adecuación, más allá de la violación al artículo 1.1, quiero que hagan, como ya les dije, mucho foco de atención en las violaciones al artículo 5, porque desde el punto de vista de los derechos humanos es, en el entendimiento mío, al menos, la parte más integral o medular del fallo, donde ustedes van a entender por qué o cómo tienen que ser las penas aplicadas a niños, ¿sí? ¿Cómo tienen que ser las penas aplicadas a niños? La Corte lo delinea cuando trata esta violación al artículo 5 de la integridad personal, ¿sí? Establece estas pautas de las duraciones, establece que no podés aplicarle una pena
que no la vas a revisar nunca a un chico donde supuestamente tenés que reintegrarlo socialmente y lo dejás depositado en una unidad penal por un tiempo más prolongado al tiempo que él incluso tuvo de vida al momento de cometer este delito. Entre otras pautas más, ¿sí? Y cómo deberían ser estas prisionizaciones de niños, ¿sí? Por el tiempo menor posible, enmarcadas en un contexto de especialidad de los operadores, de especialidad del marco punitivo que se está dando a los chicos, a los efectos de que se le garanticen, porque los chicos privados de libertad, les vuelvo a repetir esto, tienen los mismos derechos que todos los chicos y por tanto los mismos derechos que se establecen en la Convención de los Derechos del Niño. Consecuentemente tienen derecho a acceso a salud, a acceso a educación, a contacto familiar, a tener su familia, a que su familia lo acompañe, a que puedan tener herramientas, en este caso tienen que ser propiciadas exclusivamente por el Estado, de acuerdo a la situación que están atravesando, para que puedan integrarse dentro de la sociedad de cara a ser un adulto responsable que pueda autosustentarse, autosatisfacerse y además que pueda ser alguien útil para sí y para la sociedad. Todas estas cuestiones ustedes las van a ver desarrolladas en el fallo, y las van a ver desarrolladas cuando, o entre otras cuestiones, cuando la Corte habla de este tema de la integridad personal, si el derecho a la integridad personal es por ahí la parte donde yo quiero que ustedes hagan mayor foco de atención para comprender de qué se está hablando cuando se habla de un niño privado de libertad por un delito cometido cuando era niño, ¿sí? No sé si alguien vio algo del fallo, si alguien quiere comentar alguna cuestión. A mí, Los tres fallos son muy interesantes. O yo los leí hoy justo. Eh, por ahí el que más me chocó entre todos fue este. Bueno, en realidad todos son chocantes, ¿no? Pero que más me llamaron la atención, eh, porque no se les dio tanta difusión tampoco. Es este, el de Mendoza y el de Formerón es, ¿verdad? Me parecen, papá, sí, sí, no sé, es como que uno lo ve y dice, wow, ¿cómo pudo pasar esto? Y bueno, en este caso de los niños, el hecho de que uno de ellos aparentemente se suicidó, que en realidad es dudoso, que nadie inició una investigación, el hecho de que al otro chico que se le fue deteriorando la vista, nadie le prestó una atención médica adecuada, son violaciones graves a los derechos humanos. Me parece que ya, y más si fue en el 2013, sí, uno los hechos son dice, anteriores, ¿eh? Los hechos sí, son sí, sí, anteriores. De sí, hecho, cuando el fallo llega a la Corte, la mayoría de los chicos obviamente ya eran claro, mayores ya de eran edad. grandes, por eso, sí. Y el Ustedes, retardo, ¿no? En eso, que se tarda tantos años en llegar a resolver y que encima no se haya podido resolver en la instancia interna del país, eh, de modo que ustedes se van a tuvo que ir ver, a la... Sí, Profe, yo sí, leí de Niños de la Calle, de sí, Villagrán Morales y otros, el y primero. es muy similar a lo que se trata en este de Sí, Mendoza. yo Eh, traje los fallos, yo selecciono los fallos para que ustedes tengan alguna aprehensión concreta con lo que pasa en la Argentina. Por eso seleccioné los 3 fallos donde se condena a la República Argentina. Villagrán Morales es un fallo emblemático de la Corte Interamericana porque es el primer fallo donde la Corte, como había un niño víctima menor de edad, establece pautas relacionadas, es el primer fallo donde establece pautas relacionadas con interpretación de los derechos de los niños, que son niños pasibles del aparato represivo penal estatal. Eh, y ahí habla del Corpus Juris Internacional en materia de infancia por primera vez. Pero yo quiero que ustedes tengan como tema medular en los 3 fallos que vamos a tratar hoy, esta cuestión que también la van a ver cuando veamos, no sé si lo van a ver conmigo en la segunda parte, cuando veamos la ancianidad. El paso del tiempo en determinadas franjas etarias es medular. El acceso a la jurisdicción no puede ser demorado porque el paso del tiempo implica de por sí violación de derecho. Más que nada enmarcado en determinadas franjas etarias. En el caso de los niños, ustedes van a ver que en los tres fallos, el paso del tiempo generó una afectación
mayor de derechos a los que ya tenían afectados, ¿sí? Lo van a ver en los 3 fallos. Fundamentalmente lo vamos a ver ahora en Formerón, que es el fallo que sigue y el fallo que quiero tratar, ¿sí? Pero lo van a ver en los 3 fallos. En determinadas franjas etarias, concretamente en niños, la respuesta estatal o la respuesta de acceso a la jurisdicción, para que sea garantizadora del derecho de acceder a la jurisdicción, tal como lo establece el artículo 8 y el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, tiene que ser un acceso rápido, un acceso efectivo, un acceso que lleve a una respuesta de lo que se está planteando al Estado para que lo solucione en un tiempo adecuado, porque no es lo mismo un niño de 16, un niño de 18, una persona de 21. El paso del tiempo en no tener acceso a la educación, en no tener acceso a la salud, en no tener acceso a una atención psicológica adecuada, que era lo que en principio pareciera que habría pasado si vamos a enmarcar o vamos a creer que la Corte lo deja entre líneas, por eso ordena a la República Argentina que se investigue en Videla si fue efectivamente un suicidio o no, y decían que las manifestaciones que había tenido Videla habían sido de alguna suerte de cuadro depresivo, que no había sido adecuadamente siquiera tratado. Consecuentemente, estas cuestiones del paso del tiempo, fundamentalmente en lo que estamos viendo hoy, que es el tema niños, es trascendente a los efectos de la garantía del derecho, ¿sí? El paso del tiempo implica de por sí una afectación del derecho. ¿Por qué? Porque el niño tiene derecho a esta cuestión de un crecimiento integral y adecuado, a un desarrollo adecuado, que está marcado en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, si no voy a tener un desarrollo adecuado, porque el paso del tiempo me está infringiendo, además de todos los otros derechos que tengo lesionados, también se me está afectando el desarrollo adecuado que tengo que tener como niño, ¿sí? Por tanto, esta cuestión que enmarca los 3 fallos es el paso del tiempo, ¿sí? Y la respuesta no adecuada a los derechos que se están vulnerando. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más respecto de el fallo Mendoza. Sí, Josefina. Yo quería consultar cuáles sean, si se sabían, los delitos cometidos por los niños. Todos eran homicidios. Uno era homicidio en ocasión de robo, del 165 del Código Penal, Sí, sí. Y los otros eran homicidios agravados. Uno era un homicidio para procurar la impunidad de un robo, que está enmarcado en el 80, Sí. y todos eran homicidios enmarcados en el artículo 80, o sea, de esos delitos que se consideran los más graves. Los crímenes causa y todo eso. Claro, de los Sí. delitos que se consideran más graves, por eso llevaron a aplicación de penas perpetuas. Bueno, en el caso del 165 no, pero sí era una pena prolongada. Bien, gracias. ¿Sí? Sí, dura como 25 años, creo. 25 años, sí. Sí. En ese momento era la misma pena, porque estamos hablando de delitos que fueron cometidos antes de la, bueno, no última reforma del Código, pero sí de la reforma del Código que estableció la pena, o estableció como pena mayor, de acuerdo a lo que entiende la mayoría de la doctrina, en 35 años a los efectos de la libertad condicional del artículo 80, ¿sí? Sí, creo que es el más grave de los robos o algo así, pero sí, bien, gracias. Sí, en ese momento era igual, ¿sí? Hoy por hoy, si alguien comete un delito del 80, va a tener que cumplir 35 años, y a partir de ahí recién puede pedir una libertad, ¿sí? O sea que estaría un poco mejor que el 165. Gracias. Bueno. Quiero pasar, no sé, salvo que alguien quiera decir algo, quiero pasar a el fallo Furlan, ¿sí? Perdón, al fallo Formerón, que es el fallo de el papá, ¿sí? No sé si lo vieron, pero Formerón es un fallo que básicamente el derecho que más vulnera de la niña víctima, más allá de los derechos del papá, pero el derecho que más vulnera de la niña víctima es el derecho de identidad y el derecho a criarse en su familia, ¿sí? Que básicamente también congloba el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la identidad, esto que yo en algún momento les dije, no seríamos los mismos si somos criados en otro contexto, ¿sí? Ustedes van a ver que es un fallo, que los hechos comienzan en el año 2000, cuando una pareja
X, ¿no? En este caso es el señor Formerón, y la mamá tenían una relación, se separan, no era una relación muy prolongada, se separan, y él sospecha que el embarazo que cursa su exnovia es suyo. Hace diligencias, primero interpartes, la señora se lo niega rotundamente, dice que no, y él sigue con la sospecha al punto que cuando nace la criatura, él hace presentaciones judiciales a los efectos de determinar la paternidad de la criatura, ¿sí? En el año 2000, los hace a través de la asesoría de incapaces. Este hecho se circunscribe en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué sucede? Sucede que la mamá tiene a su bebé y lo da en adopción. Una adopción un tanto compleja. Compleja porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos Dicen así que lo lo señala. vendió, Sí, que no dice hay que la pruebas, Argentina... pero que... Sí, es un tanto, por lo menos sospechosa, ¿sí? Porque la Corte Interamericana emplea precisamente estos términos. Resulta que hay un matrimonio que está identificado como matrimonio BZ, que es el que desde el año 2000, a los pocos meses que nace la criatura, pasa a tener esta cuestión de la patria potestad sobre la criatura, se la dan en adopción, una adopción medio compleja, pero bueno, ellos pasan a ser los padres legítimos de la niña. El papá, mientras tanto, sigue reclamando sus derechos, ya con una identificación de un ADN realizado por intermedio de la jurisdicción, donde se determinaba que él era el padre biológico. Y en función de eso comienza a reclamar sus derechos como padre biológico, principalmente a que no se la den en adopción a su hija o otra familia que pueda vivir con él. Primero, ¿no? Algo elemental. Bueno, todo esto le fue sistemáticamente desconocido en las distintas jurisdicciones. Ustedes van a ver cómo la primera instancia le decía una cosa, la segunda instancia se lo revocaba, pidió un régimen de visitas también, que se lo fueron dando un poquitito, después un poco más, después un poco menos. Llegó al Superior Tribunal de Entre Ríos. Bueno, ¿qué sucedió? En definitiva, esta nena se crió, al menos hasta el año 2012, después les voy a contar cómo siguió, pero al menos hasta el año 2012, que fue cuando, desde el 2000 al 2012, ustedes ven el paso del tiempo y la afectación fundamental del derecho a la identidad de la niña, ¿sí? Más allá de las violaciones de los derechos del padre, ¿no? Pero del derecho de la niña, la violación a la identidad de esa criatura que fue criada por una familia que no era su familia, cuando su familia, su padre biológico, la estaba reclamando desde el mismo momento del nacimiento. La estaba reclamando jurisdiccionalmente, ¿sí? Con actuación estatal en el medio. Bueno, el Superior Tribunal de Entre Ríos, en definitiva, lo que termina diciendo es que como la nena estaba en una familia con papá y mamá, ¿no? Que estaba bien, y que en definitiva este tiempo que ya había estado ahí no la iban a sacar porque le iban a vulnerar los derechos, y esto atentaría contra el interés superior del niño. Ustedes fíjense acá cómo este concepto de interés superior del niño es ecléctico en tanto y en cuanto lo van reinterpretando sin un andamiaje adecuado de interpretación que precisamente implica que todos los niños deben de gozar de todos los derechos enmarcados en la Convención sobre los Derechos del Niño de la forma más garantizadora posible. Como yo les dije, ¿se acuerdan? Es una esponja que está absorbiendo de la forma más garantizadora posible. Consecuentemente es flagrante lo que hizo el Superior Tribunal de Entre Ríos al echar mano de interés superior del niño para precisamente violar todos o enmarcar la violación de todos los derechos que se estaban realizando en forma ya perpetua respecto a esta criatura, que desde su nacimiento hasta sus 12 años que se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente tenía contactos esporádicos con su padre biológico, enmarcados en
una suerte de régimen de visitas que no le garantizaban un contacto adecuado con el padre, que venía reclamando estar viviendo con ella y criarla de acuerdo a cómo él la quería criar y era su hija, ¿sí? Este es el caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como ustedes podrán imaginar, la Argentina terminó siendo condenada, ¿sí? Por supuesto. Terminó siendo condenada y ustedes van a ver que uno de los derechos más preponderantes que se enmarcan, además de lo que vertebra, que es la violación del derecho de identidad de la niña, es la afectación de las garantías constitucionales, ¿sí? Cómo esta cuestión del acceso a la jurisdicción le fue vulnerada, violentada al padre de la niña, que desde el mismo momento del nacimiento estaba pidiendo nada más y nada menos que poder ser el padre, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver ahí como hoy trajo a colación Sofía, que la Corte Interamericana dice que si bien no se puede constatar que la niña haya sido vendida, ¿sí? Efectivamente se enmarcan unas situaciones dudosas que hacen que la República Argentina deba de alguna forma clarificar en forma uniforme en toda la República los procesos de adopción de criaturas, ¿sí? Que no puede ser una cuestión relacionada a que una madre o una persona entregue un bebé en una situación no enmarcada legalmente y en forma uniforme en toda la República Argentina, y a partir de ahí se generen derechos, ¿no? También la Corte Interamericana critica el argumento relacionado con el interés superior del niño para extirpar de los derechos que venía reclamando Formelón a poder criar a su hija, ¿no? Se cinde de responsabilidad la Corte Interamericana en todo lo que se relaciona con esta cuestión de si hay algún tipo de delito cometido, porque no es la función de la Corte, y específicamente lo dice, ¿sí? Pero sí condena a la República Argentina, la insta a que los procesos de adopción de criaturas sean lo más transparentes posible, que sean uniformes en toda la República Argentina, y que básicamente se produzcan en un contexto de adecuada legalidad. Esto más allá de la concreta violación a esta niña, cuyo padre biológico para ella era un extraño. Aparte los estereotipos, profe. Sí, además de los estereotipos, esto de que si estaba ustedes lo van a ver porque la Corte Interamericana lo transcribe, ¿sí? Lo transcribe en la sentencia. ¿Cómo es el argumento central que emplea el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos? Diciendo, bueno, si ya está con un papá y una mamá en una familia enmarcada, no la vamos a sacar de acá, porque ya está hace mucho tiempo acá. Si la sacamos de acá, estaríamos violándole derechos. Pero el que la está reclamando es su papá biológico, ¿sí? Quien desde siempre pidió poder ejercer sus derechos, que normalmente no los tendría que ni siquiera pedir, ¿sí? Porque es su hija. Entonces, esta es la flagrante violación que se produce en este caso. Y esta cuestión que... Sí, ¿quién me quiere hablar? Perdón, yo, No, sí, que además si no hubiesen tardado los 12 años más o menos que tardaron, capaz ella hubiera sido feliz también solamente con su papá y no en una familia tipo, o ella no hubiese sido, tipo, la conformidad fue que se quede porque ya está feliz ahí. Hubiese sido feliz con su identidad, pero nadie le dio la posibilidad porque todo lento. Perdón, sí. me hace enojar el caso. No, pero no sé si lo leíste, cuando lo leas te vas a enojar más. No vas a poder creer cómo, no tan alejado en el tiempo, en la República Argentina pasan este tipo de cosas que se relacionan con esta sociedad estereotipada que da cuenta de un rótulo más que de lo que sucede en la realidad, porque estadísticamente en la República Argentina hoy por hoy las familias son monoparentales. Claro, entonces ni siquiera refleja en la pauta de la realidad, sino que refleja un estereotipo. Claro, por eso la Corte, lo del estereotipo que decía Sofía, la Corte después hace una denominación de que se entiende por familia, que no es únicamente lo que decía el juez acá en la Argentina, de que por ser un padre solo
no podía cumplir con ese rol. Claro, o sea, ustedes, yo no los quiero marear con conceptos, ustedes cuando vean derecho de la familia y las sucesiones, que es una de las últimas materias troncales de la rama civil, van a ver el concepto de familia. Y cuando vean el concepto de familia, que además yo más o menos se lo traje a colación cuando vimos el derecho del niño a criarse en un seno familiar, habla de esta cuestión de el adulto responsable que brinda los cuidados propios de atención que requiere la infancia en el momento del desarrollo para que este niño pueda desarrollarse en forma adecuada. Esto es la familia, ¿sí? Aparte el dolor de ese padre, ¿no? Uno se pone en lugar, quizás yo soy muy emocional, ¿no? Pero No. Tantos años así alejado de su hija debe ser tremendo, y ese daño es irreparable, por más que le hayan dado esa indemnización o le hayan dado la razón, todo lo que sea. No es una cuestión es de dinero. irreparable. No. Al Por que le eso, interese el fallo, es irreparable. al que le interese el fallo, no sé, Sofía, Josefina, ustedes que estaban Josefina estaba indignada, Sofía también, y al que le interese el fallo, googleen el apellido Formerón, y van a ver las noticias posteriores, incluso hace 2 años, Formerón todavía no podía vivir con su hija, y había salido una noticia en los medios de comunicación nacionales, concretamente en Clarín, dando cuenta de la historia de Formerón y cómo todavía, 3 años después del fallo de la Corte Interamericana, él no podía vivir con su hija, ¿sí? Empezó a tener un régimen de visitas un poco más amplio, pero no podía convivir con su hija, porque su hija... Entonces fue mucho más tiempo, digamos. Claro, entonces ustedes... se concretó. Lo que yo quiero que ustedes vean, en este caso, más que en los 3 casos de niños pasa lo mismo, pero en este caso fundamentalmente, es la afectación del derecho a la identidad de la criatura unida al paso del tiempo, cómo el tiempo le afectó este derecho. En los 3 fallos de menores ustedes van a ver cómo el tiempo afecta derechos, ¿sí? Afecta este derecho al desarrollo integral y adecuado, en el contexto que el niño se tenga que criar, ¿sí? En este caso, la hija de Formerón tenía que haberse criado con Formerón. Y si la madre la quería seguir viendo, la veía, y si la madre no la quería seguir viendo porque la dio en adopción, se iba a criar con Formerón porque Formerón estaba pidiendo criarla a su hija. Bueno, esto a esta niña le provocó una afectación de derechos, fundamentalmente el derecho a la identidad. No es lo mismo haberse criado en un contexto de otra familia, por más de que la otra familia sea excepcional, ¿sí? No era su familia. Además, Sí. perdón, además hacerle vivir eso a la nena, se lleva y trae de familias sin necesidad, porque es su padre biológico, o sea, está todo bien, pero eso tampoco, a ver, no solo el derecho a la identidad, sino el derecho a la salud, eso seguramente en lo psiquiátricos y lo psicológico también le habrá afectado a la pobre chica y le va a afectar ahora ver cómo su papá es un completo desconocido y se pelean por ella entre dos, como si fuese un objeto en algún sentido también, cuando es muy Sí, y clara la aparte, situación. estas cuestiones que se enmarcan en lo que es la identidad, ¿no? O sea, no poder compartir su vínculo familiar con los padres, con los abuelos, con los primos, con su familia, sus costumbres. No sabe quién es. Es un extraño, ¿sí? Porque fue criada en una familia que no era la propia. Bueno, nosotros esto en la República Argentina lamentablemente lo tenemos muy presente en el contexto de los nietos recuperados, ¿sí? De abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes van a ver ahí los distintos nietos recuperados, sus distintas historias. Si bien es otro contexto, porque Formerón pasó en plena democracia, y Formerón pasó con anuencia y espaldas del Estado que nunca le garantizó los derechos que él desde el propio nacimiento de su hija y con todas las diligencias adecuadas vino reclamando, ¿sí? Derechos que ya les vuelvo a repetir, no los tenía ni que reclamar porque es su hija. Pero bueno, estas cuestiones de los estereotipos, sí. No, perdón, termine ahora, pregunto. No, decime. Y eso no, justo estábamos hablando también con Sofía por privado, y eso nadie le escuchó a la chica, no, y el derecho a ser oído, ¿dónde está? Porque nadie le preguntó qué quería ella. En el contexto de la causa que se hizo en Entre Ríos, en un primer momento no, porque era una suerte de adopción, ¿sí? Cuando la niña comenzó a tener, incluso esporádicamente,
este contacto en un régimen de visitas con el padre, de algún modo se comenzaron a garantizar los derechos de la niña, pero ustedes imagínense que esa niña fue criada en un contexto de otra familia, ¿sí? Profe, aparte que qué feo para esa niña estar con un extraño, porque si nunca lo había visto, si no sabía, era obvio que iba a elegir a su familia adoptiva, que estaba bien, que era una familia extraordinaria. Claro, que la conocía, digamos. Era su familia, ¿sí? Por eso la violación principal, más allá de la no escucha atenta del niño, es la violación del derecho a la identidad de la criatura. Profesora, ¿Sí? una pregunta. Sí, Mercedes. ¿Cómo al día de hoy la Corte reacciona al ver, porque me imagino que de alguna manera la Corte tiene que ver los resultados, al día de hoy que no se cumplió lo que dijo? Ustedes fíjense que en el fallo, ustedes van a ver ahí yo les estoy hablando del fallo que es el fondo de la cuestión donde se tratan las violaciones de derechos humanos, que es lo que a mí más me interesa en este momento. Ustedes van a ver que Lo en el condenan fallo a de la... presentar informes, ¿no? Claro, en el fallo de la Corte Periódicamente. Interamericana hay una parte de cumplimientos, ¿sí? En ese fallo, la Corte Interamericana vuelve a instar a la República Argentina y vuelve a señalar determinadas cuestiones a los efectos de que precisamente se cumpla lo que dijo en el 2012, ¿sí? ¿Y eso qué año fue? Lo de los cumplimientos fue posterior, creo que fue en el 18, en el 17, están en la página de la Corte Interamericana. Ustedes vean Formerón y van a ver que está el fallo de fondo y están después las cuestiones de cumplimiento, ¿sí? Yo no me voy a meter en las cuestiones de cumplimiento porque no hace al derecho de la niña, que a mí me interesa que ustedes se enmarquen para ver las violaciones de los derechos, ¿sí? No sé si me seguís, Mercedes. Sí, te sigo, la sigo, lo que pasa es que me parece que va de la mano. O sea, llegamos hasta la Corte. ¿Qué resolvió la Corte? ¿Se cumplió o no se cumplió? Bueno, pero eso es una instancia posterior, la de cumplimiento. Yo lo que quiero que ustedes en este momento vean es la violación de los derechos del niño, ¿sí? Ajá. Sí, Que la eso violación de los está derechos del niño se clarísimo. siga perpetuando es una cuestión de cumplimiento, ¿sí? Ajá. Y que hace también al paso del tiempo. Pero lo que veo primero es que ustedes determinen cómo se vulneró el derecho de la niña a ser criada dentro de su familia y de la mano cómo se vulneró primordialmente, en este caso, el derecho de la identidad de la niña, ¿sí? Sí, terrible. Profe, una consulta. Sí, Valeria, me hablas, ¿no? Sí, Valeria. Sí. Esa nena que hoy tiene 20 años, ¿tiene derecho a demandar al Estado por la supresión a la identidad? Hay que ver en qué contexto fue efectivamente dada en adopción, si no, no hay supresión de identidad. Al no darle lugar al padre a la Pero eso es una jurisdicción cuestión del tampoco. padre, no es una supresión de identidad. La supresión de identidad es cuando vos no conocés tu identidad. Esta niña desde siempre conoció su identidad, ¿sí? Que el Bien. mundo adulto no se la haya garantizado al ejercicio de su identidad es otra cosa, pero no hay una supresión de identidad, no es que le cambiaron el nombre ilegítimamente como en el caso de los nietos apropiados. Ahí sí hay supresión de identidad, ¿sí? Gracias. La supresión de identidad es un delito que está enmarcado en el Código Penal, por tanto se tienen que dar los requisitos típicos de la supresión de identidad, que en este caso obviamente no se dan, porque incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí lo marcaba Sofía, habla de esta cuestión de que la adopción no se puede determinar muy bien si fue una cuestión muy legítima, Sí, la vendieron. Claro, si hubo dinero en el medio, y por eso insta a la República Argentina que estandarice en forma garantizada los procesos de adopción o los pasos en donde un niño pasa de no tener padres o de tener un padre biológico a pasar a tener un padre adoptivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que marca la Corte Interamericana en este fallo. Pero no hay precisamente en este fallo, al menos a lo que se conoce dentro del contexto del fallo de la Corte, una supresión de identidad de la hija de Formerón, ¿sí? Mercedes, ¿querías decir algo? Profe, ¿y a la madre? Bueno, a la madre, por eso yo les dije, la Corte Interamericana no establece responsabilidades penales, incluso lo dice expresamente, ¿sí? La madre quedó, digamos, fuera de todo lo que implica
la responsabilidad o el fallo, al menos en el contexto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es condenar al Estado, no hace una investigación de corte penal. Lo máximo que dice en este fallo es esta cuestión relacionada con que no se puede decir a ciencia cierta, pero sí hay sospechas de que la niña fue entregada por dinero. Básicamente lo dice así expresamente el fallo, ¿sí? Pero específicamente dice que no entra en responsabilidades personales de los Profe, involucrados. ¿cómo nos extrañamos por el caso que, para mí es wow, pero en las provincias, ¿cómo pasa esto, no? Sí, bueno, acá Formerón fue emblemático porque llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No quiere decir que no sea por ahí un estándar, qué sé yo, o que sea más fácil esto que dicen para determinadas cuestiones lograr procesos de adopción en las provincias, ¿sí? Pero bueno, es otra cosa Profesora, ya. Sí, sí, una Mercedes. pregunta. ¿Mm? ¿Puede ser que solamente 20 casos anuales lleguen a la Corte? La Corte Interamericana de Derechos Humanos se toma su tiempo. Ustedes van a ver incluso que en el fallo Mendoza hubo un proceso o una instancia de, como en todos los casos, pero ustedes ahí en Mendoza lo van a ver porque está citado en el fallo de la Corte, de tratar de conciliar o de anuar o de poder llegar a un acuerdo antes de ir a la Corte Interamericana. Y todo ese proceso pasa en la instancia internacional. Consecuentemente, ya cuando un caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para sentar criterios y para sentar estándares que después rijan y que los distintos supuestos que se puedan plantear ya sean solucionados en instancia interna en función de lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se supone que, por ejemplo, en el caso Mendoza, si la República Argentina fue condenada a que adecúe su legislación interna, y todavía no lo hizo, hay un problema, pero no puede llegar otro fallo similar a Mendoza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se supone que con posterioridad del fallo Mendoza, al menos de la mano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dictaron determinados pronunciamientos instando a que se revisen los distintos fallos donde se condenaban a penas perpetuas a niños dentro de la República Argentina, o a penas prolongadas. De hecho, ustedes van a encontrar, que yo les cité, el fallo Maldonado, donde la Corte dijo que esta facultad de los jueces de aplicar la pena en la escala de la tentativa que establece el artículo 4 de la ley 22.278, la ley donde se establece cómo se punen a los niños, no es una facultad, sino que es una obligación. Y si el juez se va a apartar, tiene que justificarlo por qué. Consecuentemente, a partir de ahí, se supone que de alguna forma los niños tienen garantizado un régimen de respuesta punitiva estatal diferente en algún punto al menos, del que tienen los adultos, ¿sí? Porque siempre a los niños le van a tener que aplicar la respuesta punitiva enmarcada en la escala de la tentativa, por más de que sea una pena privativa de libertad exactamente igual que la que se establece en el Código Penal de Adultos, porque es la misma pena, ¿sí? Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación de algún modo fue delineando, incluso ustedes van a ver que luego de que el fallo Mendoza llega a la República Argentina, en este mismo fallo Mendoza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que las instancias pertinentes revisen los casos, ¿sí? Para lograr esta orden de la Corte Interamericana que se relaciona con que deban ser revisados periódicamente las distintas condenas que están cumpliendo, las privativas de libertad que cumplen los niños, a los efectos de poder determinar si están adecuadas a los estándares que marca la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? O sea que una vez que la Corte revisó en este año y le dijo a la Corte Suprema de la Nación Argentina que se ocupara, ya no debería revisar más sobre este tema. Se supone que no puede llegar otra, ni siquiera, o sea, no de la República Argentina, de ningún país que se relacione con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga jurisdicción. Porque ¿qué va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo mismo que dijo en Mendoza.
O sea, a ningún niño le podés aplicar una pena perpetua, a ningún niño le podés aplicar una pena prolongada privativa de la libertad, la tenés que revisar siempre, tenés que adecuarla a los estándares del artículo 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 19 del Pacto de San José de Costa Rica. La respuesta punitiva debe ser enmarcada y adecuada al entendimiento de que estás tratando con un niño que debe reinsertarse socialmente. O sea, estos estándares que se marcan en el fallo Mendoza son para todos los casos similares que puedan acontecer en los distintos países que tienen competencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso hay pocos fallos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tienen que ser pocos casos los que llegan ahí. Son los más flagrantes, los que más se viola derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal de procesos, ¿sí? Es un tribunal que va a sentar determinados criterios garantizadores de derechos, que reinterpreta los derechos, que pone límites, y en función de eso, las distintas jurisdicciones internas tienen que actuar. O sea, no es dicen 20 casos, ¿sí? Nunca van a llegar muchos casos. Perfecto, gracias. Porque es un tribunal no de casos, sino que es un tribunal que sienta criterios, ¿sí? No es una justicia ordinaria. Bien. No sé bien, si bien. me explico. Sí, lo entendí. Había escuchado que también era por algo de presupuesto, no sé si es así o no. En definitiva, ustedes van a ver que esto no solamente pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes van a ver en el Superior Tribunal Europeo, pasa exactamente lo mismo. O sea, no entienden de casos como si fuese un juzgado de juicio de primera instancia, de casos, ¿sí? De justicia ordinaria. Son excepcionales los casos que llegan, y ellos sientan criterio. En función de los criterios que se sientan, ahí se tendría que trabajar en cada una de las jurisdicciones internamente para adecuarse a lo que estableció la Corte Interamericana. ¿Sí? No es o sea, son pocos casos, pero está bien que sean pocos casos, no tendrían nunca que ser muchos. Bien, no sé si... gracias. Bien. Bueno, ya no los voy a hacer enojar más con el fallo Formerón. Al que le interese lo puede seguir, ahora que estamos muy conectados con las redes, las noticias posteriores están en los distintos medios de comunicación, así que yo lo que les traigo es el fallo desde el punto de vista de violación de derechos de la niña, y por eso les traigo este fallo, esta parte del fallo, ¿sí? Quiero, por lo menos en los últimos minutos que nos quedan, ver el fallo Furlan. El fallo Furlan es, ¿hasta qué hora es? 8:16:15. Bien. El fallo Furlan es particular porque Furlan era un niño normal, sano, que jugaba, como todos los niños, y en este contexto de juego, que se supone que es un derecho que está también garantizado específicamente por la Convención de los Derechos del Niño, en un predio que era un predio militar, o sea, un predio de que estaba asignado al Estado Nacional, se le cae una viga que había, le provoca una lesión muy grave, que deriva en que él tenga una discapacidad sobreviniente, siendo niño, ¿sí? Ustedes van a ver ahí también cómo el paso del tiempo fue afectando los derechos de Furlan. De ser un niño sano, pasó a ser un niño con muchos problemas y un niño discapacitado. La familia de Furlan, ustedes van a ver que por ahí este fallo lo dejo siempre a último, porque no es que no sea el más importante, pero sí es un fallo que se enmarca en muchas cuestiones de corte indemnizatorio y económico. Y a mí lo que me interesa del fallo no son las cuestiones de corte indemnizatorio y económico, cómo se fue refundiendo la deuda, cómo la deuda pasó a bonos y cómo después no cobraron nada, sino que lo que me interesa es que ustedes vean cómo este niño, de tener en principio una infancia usual, que era la suya, pasó por un evento asignado a responsabilidad estatal
a cambiarle la vida y cómo esta indemnización, que no tuvo oportuna, le implicó afectación en sus derechos a poder tener una infancia adecuada, enmarcar un desarrollo adecuado del niño. Y eso es lo que más me interesa de este fallo, ¿sí? Esta discapacidad sobreviniente obviamente le generó muchísimos inconvenientes, la familia no pudo soportar económicamente todos los tratamientos y todos los requerimientos médicos que exigían el cuadro de salud sobreveniente que tuvo, hizo un pedido indemnizatorio al Estado que se demoró en el tiempo, en primera instancia, en segunda instancia, hasta que llegó a corte, allá por allá le dijeron cuánto era lo que le tenían que pagar y qué responsabilidad tenía. Y en definitiva, cuando terminó cobrando con esta refinanciación de deuda estatal, que cayó en la crisis del 2001 y demás, terminó cobrando algo que no le servía en definitiva para absolutamente nada. Entonces, por eso el fallo termina llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes van a ver ahí cómo en los hechos se describe por parte de la Corte todos los distintos padecimientos que fue teniendo este chico, incluso hasta en su vida adulta llegar a no tener una inserción social adecuada, precisamente por la discapacidad y por el no tratamiento adecuado que no tuvo oportunamente, al punto de haber sido pasible de una respuesta punitiva penal por haber afectado a su abuela, ¿sí? Le provocó lesiones a su abuela y terminó siendo condenado penalmente por eso. Entonces, tuvo una situación muy complicada a lo largo de su infancia, y la República Argentina no le garantizó los derechos. Ustedes van a ver acá algo que lo vamos a desarrollar en la segunda parte, si es que lo ven conmigo. Me hiciste enojar otra vez. Sí, Josefina, te hago enojar siempre con estos fallos. Lesiones penales a la abuela de una persona con discapacidad. No puedo, mi genio. Bueno, pero es lo que, o sea, yo se los traigo y se los traigo Sí, en general, sí. siempre los tratamos en la última clase, porque quiero que vean cómo nos comportamos como sociedad argentina con la infancia, ¿sí? Porque Todo. quiero que ustedes lo vean en forma concreta. Son casos que sucedieron en nuestra República Argentina, no lejanos en el tiempo, que llegaron a condenas de un organismo internacional, y son hechos que acontecieron dentro de nuestra sociedad, y que en algunos casos lamentablemente siguen aconteciendo. Sí, es que A mí lo que más bronca me da entre todas las cosas es que le vulneraron totalmente el derecho a acceso a la justicia y las garantías que él tenía. Y por eso también condenan a Argentina. Porque Sí, me da una bronca el hecho de que le hayan tardado tanto y que si le tenían que dar 100.000 le dieron 38.000 pesos, algo así, que no le servía de nada y lo trataron como si fuese algo más. Esas son las cosas que a uno le da bronca, me parece. sí, Bueno, por son eso los que lamentablemente mi suceden acotación. dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Porque además de la reparación económica, lo que yo quiero que ustedes destaquen es que la República Argentina tampoco le garantizó el acceso a los tratamientos que necesitaba oportunamente, más allá de la reparación económica, ¿sí? Y más allá que por ahí de la mano de la reparación económica él podía lograr un acceso diferenciado a los tratamientos, pero aún sin esa reparación económica, el Estado debería garantizarle el acceso a los tratamientos que necesitaba a los efectos de lograr la reintegración de este niño discapacitado para que él dentro de la sociedad pueda ejercer todos sus derechos. Les traigo un concepto que lo vamos a desarrollar cuando, no sé si lo van a ver conmigo en la segunda parte, pero si lo tratamos, y si no lo tratan conmigo ya lo tienen dando vueltas al concepto, que lo trata la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá, que es el concepto de del tratamiento social de la discapacidad, ¿sí? El concepto social de discapacidad. Ustedes lo van a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este fallo lo trata. ¿Qué es esto del concepto social de discapacidad? Es que el discapacitado tiene que tener garantizados todos sus derechos exactamente como una persona no discapacitada. Consecuentemente, no hay que recargar en la persona, más allá de que se le tienen que garantizar todos los derechos a los efectos de que pueda reintegrarse si puede, recuperarse si puede, pero no se tiene que cargar en la persona la imposibilidad concreta que tiene de acceder a los derechos, sino que es la sociedad la que tiene que reformularse, readecuarse para que esa persona pueda ejercer todos los derechos. Un ejemplo concreto, se los traigo,
para explicarles qué es este concepto social de discapacidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo sienta en Furlan, es que, por ejemplo, uno de los derechos de los discapacitados es el derecho a la accesibilidad. ¿Qué implica esto? Que pueda desplazarse, por ejemplo, motorizmente en forma adecuada por cualquier lugar, accesiblemente, ¿sí? O sea, si yo tengo 2 piernas y puedo subirme a un colectivo, el discapacitado que anda en silla de ruedas también puede subirse a un colectivo. Consecuentemente, debe haber colectivos adaptados para discapacitados, debe haber rampas adaptadas para discapacitados, debe haber una situación social que le garantice al discapacitado el derecho a la circulación, a la movilidad, exactamente que una persona que tiene 2 piernas. Eso implica el concepto social de discapacidad. Implica cambiar el foco de atención de la persona discapacitada que no puede acceder a los derechos, a la sociedad que tiene que garantizarle un acceso equitativo e igualitario a todos los derechos para que los pueda ejercer en un plano de igualdad que todas las personas. Este concepto se trae en el fallo Furlan, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo desarrolla en el fallo Furlan, considerando que además de las violaciones que ustedes van a ver que se produjeron de acceso a la jurisdicción, condenan a la República Argentina por violación del artículo 1.1, condenan a la República Argentina por violación del artículo 25, que son los accesos a la jurisdicción, de la respuesta oportuna, porque era un niño y además era discapacitado, y esta doble vulnerabilidad o condición de vulnerabilidad no implicó que se le dé celeridad al caso, con todo lo que conllevó a los efectos de no tener un desarrollo adecuado de acuerdo a la dolencia que ya tenía. Bueno, todo esto, además de todo esto, la Corte Interamericana trata el concepto social de discapacidad, ¿sí? Por ahí estas cuestiones son las más trascendentes de este fallo, más allá de la cuestión económica, que ustedes van a ver que, como lamentablemente siempre sucede en forma recurrente en la República Argentina, tenemos crisis económicas. Y este fallo también enmarca una crisis económica de un momento histórico de la Argentina donde la depreciación monetaria hizo que, en definitiva, el dinero que recibieran no les sirviera para absolutamente nada, ¿sí? Pero más allá de esta cuestión, que en el contexto que yo quiero que releven resulta casi anecdótica, yo lo que quiero que ustedes vean es cómo a este niño, en su doble condición de vulnerabilidad de niño y discapacitado con una discapacidad adquirida, no logró la garantía adecuada de todos sus derechos a los efectos de obtener un desarrollo adecuado de su infancia, ¿sí? Y de su vida. Consecuentemente, ustedes van a ver acá cómo en forma flagrante se observa que esta violación sistemática de derechos que padeció implicaron que no sea un adulto que pueda reinsertarse socialmente, reintegrarse en la sociedad, ¿sí? Por haber atravesado esta situación, en la que en definitiva es responsable el Estado, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Creo que me cansé de hablar ya. Así que si alguien quiere decir algo más... Hablamos mucho hoy. Nosotros sí, también. no los quiero marear tampoco con tantas cuestiones. Quiero que ustedes releven lo más importante de los fallos, desde las lecturas que yo, como se las recomendé metodológicamente, si es que les parece adecuada. A mí me parece la forma más adecuada para ustedes que están en segundo o tercer año de la facultad, poder acceder a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que hagan foco de atención fundamentalmente en las violaciones de derechos. Por eso hoy, cuando una compañera de ustedes preguntaba esta cuestión de cómo siguió el señor Formerón y la niña, obviamente es un tema que al que le interese lo va a encontrar, y lo va a encontrar en la propia página de la Corte Interamericana, pero a mí lo que me interesa es que ustedes en esta instancia vean cómo se vulneró el derecho de la niña a su identidad, ¿sí? Y a crecer en su familia. Y eso releven en cada uno de los fallos, ¿sí? Cuando la Corte comienza a hacer el tratamiento concreto de las violaciones de los derechos, y cómo los va relacionando, por ejemplo, en el fallo Mendoza, con el artículo 5 de integridad personal que trata el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Rocío. Profe, usted dejó una ley que habla sobre la prostitución, la fotografía infantil. No. No.
No, yo lo que les dejé colgado en el campus es la opinión consultiva 17, la crítica a la opinión consultiva 17, ¿sí? Y el caso, no les dejé otra cosa. Lo que después les di como bibliografía, que eso ya lo saben y lo encuentran en todos lados, es, bueno, Josefina, es la cuestión relacionada con de dónde sacan para estudiar esta bolilla. Sacan para estudiar esta bolilla de la Convención sobre los Derechos del Niño, que la tienen que estudiar, ¿sí? De lo que está colgado, por supuesto, en la página, que es la crítica de la opinión consultiva 17, la opinión consultiva 17, y los fallos. Con que ustedes tengan la lectura de todas estas cuestiones, y obviamente el concepto de corpus juris internacional en materia de infancia, que se desprende de la opinión consultiva 17 y que está en cada uno de los fallos, bueno, con que ustedes tengan todas estas cuestiones abordadas en forma concreta, a conciencia, ustedes cumplen el requerimiento académico mínimo para poder aprobar la cursada. Obviamente que si quieren buscar más bibliografía, yo se las puedo facilitar, y además en la página del profesor Farinella, que es de consulta obligatoria para ustedes, van a encontrar más material relacionado con la infancia, ¿sí? Pero el requerimiento a los efectos de lo que se va a tomar en el examen, lo tienen con lo que está colgado en el campus, más los 3 fallos, que los vimos hoy, que están en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su redacción oficial. Quiero que ustedes los bajen de ahí, que es un soporte para que ustedes lo puedan leer, y la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Que es un instrumento que está glosado en nuestra Constitución Nacional. Con eso, ustedes reúnen el requerimiento a los efectos de tener los conocimientos que se exigen para esta bolilla, para el examen. ¿Sí? Queda claro, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Yo les prometo que este fin de semana me pongo al día con todos los trabajos que han mandado, y les recuerdo que la presentación del trabajo es obligatoria, la presentación del trabajo es obligatoria a los efectos de poder rendir o tener el acceso a rendir el examen, ¿sí? Y el examen es el 7, ¿ok? Bueno, nos seguiremos viendo virtualmente. Muchas gracias, espero que esto les haya servido, no se me enojen tanto, al que le interese más me escribe, yo les paso lo que quieran, y nos veremos en la próxima clase. Mucha suerte el 7. ¿Sí? ¿Le hago una pregunta? Sí, Gracias, profe. Sí, Chau, yo chicos. entregué, Sí, me decime. parece, el trabajo, pero la verdad no me aparece en la página. O sea, lo puse y puse guardar, pero cuando pongo ver y Volvelo a eso, no mandar, aparece nada. ¿lo tenés? Volvelo a mandar. Sí, sí. Dale, O sea, Manuel, no me volvelo aparece a mandar. ningún trabajo en la página, como que No, no te la tiene puedo que ver. aparecer a vos, ustedes lo tienen que visualizar al trabajo, ¿sí? Es que no aparece. Claro, por eso me parece que estamos muchos en la misma. No aparece el trabajo, entonces no sé si lo mandé o no. Del celu, si nos fijamos en la aplicación del celu aparecen generalmente, pero desde la computadora no aparecen. No sé por qué, Bueno. es una falla del campo, me parece. Sí, pero yo lo que sé es que a ustedes les certifica que apareció desde la computadora, no desde el celular, están todos, dice acá, Mercedes. Fíjense en la aplicación del celular, que es más, todos tienen celular, creo, ¿no? Y si no, yo me comprometo este fin de semana a ponerme al día y les contesto el recibido, porque siempre cuando lo recibo lo leo. Si tengo que hacer alguna observación se las hago, porque los estoy corrigiendo, y si no, les digo que está bien y que está recibido, ¿sí? O sea que a más tardar el lunes, ustedes tienen esta duda de si los recibí o no subsanada, porque entre el mañana y pasado los voy a leer a todos, ¿sí? Genial, profe. Gracias. Bueno, Perfecto. chau chicos, chau Nos Manuel, espero que te vemos. haya servido. Chao, Chau. gracias. Nos Sí, vemos. sí, perfecto. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.